Sean todos bienvenidos, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar nuestro ciclo de enseñanzas que hemos titulado Los falsos evangelios. El día de hoy hablaremos acerca de una doctrina que alienta el pecado y deshonra el evangelio del Señor Jesucristo, sustituyendo los estándares escriturales por otros inventados por hombres corruptos de entendimiento que tuercen la Escritura. Es conocido como el evangelio del proceso, el poco a poco, y también se le conoce más teológicamente como salvación por áreas, como dando a entender que Dios salva un área de tu vida, y luego salva a otra, y luego salva a otra. El más conocido como el evangelio del proceso. Quisiera que leyéramos Gálatas 1, versículos del 6 al 8. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En estos versículos el apóstol Pablo está reclamando de alguna manera a los Gálatas por causa de que se habían apartado en pos de un evangelio distinto. No que haya otro, el apóstol lo aclara, no hay dos evangelios, no hay tal cosa de que todos los caminos te llevan a Dios. Eso es una patraña, es una mentira. Sin embargo, dice la Escritura, no hay otro evangelio, pero algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y por eso el apóstol mismo advierte y apuntala. Si aún nosotros o un ángel del cielo, no importa si es de nosotros o es de parte de alguien celestial o angelical, les anuncia, se atreve a proclamar un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Evangelio quiere decir un mensaje de buenas nuevas, un mensaje que viene de parte de Dios y que va dirigido para traer salvación a los seres humanos. Cualquier persona que trajera un evangelio distinto del que él ya había compartido, dijo él mismo, sea anatema. Y se incluía a sí mismo si él en alguna manera se atrevía a hacer una cosa como ella. ¿Qué es el evangelio del proceso? ¿Qué es el evangelio del proceso? Es un tema que aquellas personas que tengan algún tiempo en el cristianismo, en el evangelio, creo que conocerán. Es algo bastante práctico, pero tengo que explicarlo de manera tal que pueda ser entendido y pueda ser, pues, digamos que encuadrado en un corralito, en un cuadrito donde veamos lo que vamos a poder estudiar el día de hoy. Antes de entender qué es importante apuntar también que este evangelio es un derivado natural o nació junto con el acepta a Cristo. No en el concepto, pues ya he hablado del tema de acepta a Cristo. Aquellos de los presentes que no hayan estado durante ese tema, que fue el primero, el segundo, si no me recuerdo, de este ciclo, les recomiendo mucho que lo estudie y que lo pueda tener en su mente para que comprenda más a fondo esto. En ese tema del acepto a Cristo que ya abordamos, entendimos que las personas eran engañadas, haciéndoles creer que eran cristianas por haber aceptado a Cristo o por haber hecho una oración, que a veces es más llamada también, o más comúnmente llamada como la oración del pecador. Bien, esas personas se les decía que eran cristianas a pesar de que no habían experimentado un arrepentimiento genuino, pues en muchos casos ni siquiera se les habló de lo que es el arrepentimiento, y no me refiero a que no les dijeran que se arrepintieran, eso siempre se los dicen, pero no se entiende qué es, no les explican qué significa arrepentirse. Y la gente a veces confunde esa palabra con el remordimiento o con otros términos que son ajenos a lo que el Señor Jesucristo quiso decir. Bien, después de haber hecho la oración de acepta a Cristo, la persona comienza un largo proceso en el que poco a poco Dios le va a ir quitando sus pecados a esa persona. Es un proceso largo de quitar los pecados. Dicen además, Dios te irá cambiando a su tiempo, pues hay que esperar el tiempo de Dios para tu vida. Y al parecer, entre más lento, mejor. O bien también se justifican diciendo, pues tantos años de haber
pecado, no se van a quitar de la noche a la mañana. Oye, tantos años de haber mentido, pues no vas a cambiar de un día para otro. Dios tiene que hacer una obra en ti. Entonces utilizan ciertos términos extraídos de la Biblia, pero reinterpretados en un contexto fuera del que la Biblia los utiliza, y de ahí nace esta doctrina. Normalmente en este evangelio se dejan o se quitan los pecados escandalosos, pero permanecen los del corazón, aquellos que son socialmente aceptables o aquellos que no se ven mal en el círculo de amistades o en la iglesia a la que asiste la persona. Es decir, a la persona se le insta, se le presiona para que deje cierto tipo de pecados llamados groseros o llamados escandalosos porque son fácilmente detectables y porque además identifican a la persona con el pecado. A la persona dicen, ahí va el adúltero, ahí va el ladrón, allí va el mentiroso. Son pecados que son muy visibles. Y las personas a veces dejan esos pecados, o por lo menos dejan la parte escandalosa del pecado. Sin embargo, permanecen los del corazón. La vanidad, el orgullo, la soberbia, la codicia, etcétera, pecados que no se pueden ver. O también, a veces puede haber ciertos pecados que aún siendo escandalosos puedan quedarse si son socialmente aceptables. O si son aceptables delante del círculo de amistades en el que la persona se desarrolla, o aún si la misma iglesia a la que la persona asiste no ve tan mal el pecado de esa persona. Oye, caramba, son peculiaridades de estas doctrinas. Cuando empiezan a reaparecer los pecados de los que este convertido, entre comillas, no se ha arrepentido, es decir, cuando la persona otra vez vuelve a tener las tentaciones normales o a veces simplemente sigue su modus vivendi porque está acostumbrada a vivir siempre así, nunca ha quebrado con el pecado, nunca ha roto el hábito, entonces la persona empieza a sentirse mal en su vida. Su conciencia le redarguye, se siente hipócrita o que está mal en su vida, y cuando acude al pastor por consejería al respecto de pues, que se siente mal, que se siente que está ofendiendo a Dios por cómo está viviendo, lo que ha hecho, el pastor primeramente le instruye que no debe dudar de su salvación. Mira, para empezar, cualquier pensamiento que venga a hacerte dudar de tu salvación es del diablo. Ya entrando por ese punto los vacunan para poder considerar que puedan estar mal, porque el pastor mismo a veces sin haber inquirido siquiera en la naturaleza de los pecados que la persona cometió o lo que ocurrió, a veces quizás ni sean pecados, pueden ser tantas cosas, simplemente lo vacuna para que no dude de su salvación. Pues la duda, dicen, es pecado. Pero entonces les dirán que ahora necesitan una sanidad interior, o según la iglesia tal vez les puedan decir que ocupan una liberación de demonios, según la iglesia en donde asistan, y que son temas que también trataremos más adelante en este ciclo de enseñanzas. De esta manera, la salvación entonces le dicen a esta persona que viene afligida, que viene preocupada en su conciencia, en su corazón por estar haciendo cosas que él sabe que la Biblia condena, que Dios aborrece, le dirán que Dios de una manera pausada a lo largo de su vida irá haciendo una obra. Irá haciendo una obra gloriosa hasta que llegue a una perfección. Un aspecto de ningún modo abordado por parte de quienes predican este falso evangelio es el siguiente. No se les dice a quienes reciben esta instrucción del evangelio del proceso, ¿cuándo terminará este proceso? Nunca les dicen cuándo. Y por supuesto, no hay nadie en la iglesia que haya terminado con ese proceso. Por lo menos en las iglesias que un servidor ha tenido la oportunidad de conocer, o aquellas en las cuales hay personas con las que he podido platicar y me han comentado al respecto, yo les he hecho esa pregunta, oiga, ¿y en su iglesia quién ha terminado el proceso? No, pues se ponen a pensar y dicen, no, pues creo que nadie. Digo, ¿ni el pastor? No, pues ni el pastor, él es el primero que dice que está en proceso. Ah, caray. Y por último, no se les dice a los feligreses qué ocurrirá en caso de morir sin el proceso terminado. Creo que es una pregunta bastante lícita, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona muere siendo esclava del pecado? ¿Qué pasa si Dios no terminó el proceso y se murió? Porque la Biblia afirma que la paga del pecado es la muerte. Y bien, todo ese tipo de cuestiones van haciendo oscuro este evangelio. ¿Por qué? Porque no tiene una base teológica, como a continuación veremos, y en general porque también es un evangelio que, como todos los que hemos visto en este ciclo de enseñanzas, promulga el antinomianismo.
Recuerde, esa palabrita es muy importante. Antinomianismo significa contra la ley o sin ley o contra la ley. Es decir, doctrinas que sustentan o pretenden apoyar la idea de que los cristianos no tienen por qué guardar la ley o que están exentos de guardar la ley de Dios. Esta doctrina también apoya abiertamente el antinomianismo en sus consecuencias. ¿Cuáles son las bases para creer este evangelio? Realmente no hay una base escritural que apoye una idea tal como la del proceso, pero como siempre ocurre con las falsas doctrinas, se pretenden utilizar algunos textos fuera del contexto en que están planteados para intentar dar algún tipo de sustento escritural a este falso evangelio. Veamos, son 3 textos específicamente a los cuales acuden las personas que apoyan la idea de un proceso en la salvación. Primer texto, Filipenses 1:6, dice así la Escritura: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segundo texto, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tercer texto, Proverbios 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como lo hicimos en el estudio anterior, examinaremos detenidamente cada uno de estos textos para averiguar si dan sustento realmente a esta doctrina o si no lo dan también. Pero antes pidámosle a Dios su ayuda. Una vez que hemos entendido qué es esta falsa doctrina, pidamos a Dios su ayuda para que podamos discernirla a la luz de la palabra de Dios. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias en este día por la vida que nos das, por la oportunidad de reunirnos, Señor, para abrir tu palabra, para alabar tu nombre, para glorificarte porque eres digno, Señor. Padre, te ruego que en esta mañana tú nos ayudes a comprender la naturaleza de este evangelio que ha sido propagado, Señor, a voz en cuello por boca de miles de predicadores que utilizan tu palabra, Señor, para pretender justificar pecados en personas, Dios mío, que muchas veces ni siquiera se han arrepentido y que además les hacen creer que son cristianas. Permite que tu palabra sea la que dirima toda cuestión, Señor. Que sea tu palabra, Dios mío, la que nos haga comprender realmente de qué estamos hablando y de qué cosas, Dios mío, realmente nos estamos enfrentando. ¿Ante qué cosas nos estamos enfrentando? Por favor, háblanos, te ruego, y bendícenos, porque tu bendición es la que nos enriquece. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Cuál es el contexto histórico de este falso evangelio? Bien, realmente no hay un contexto histórico definido, porque como lo comenté al comienzo de este estudio, la doctrina del evangelio del proceso vino como un derivado de la acepta a Cristo. Si usted recuerda, yo hablé de que la acepta a Cristo se habló desde hace el siglo XIX aproximadamente, pero en aquellos tiempos había un acuerdo en lo que era una persona cristiana, es decir, había un común denominador de lo que era una persona salva, cosa que hoy en día no existe. Y cuando una persona aceptaba a Cristo, normalmente venía aparejada de un arrepentimiento y fe verdaderas en Cristo. El día de hoy no es así. Por lo cual, ahora que solamente nos quedó el acepta a Cristo como nombre o como título o como oración, pero ya no hay el común denominador en el cual antes sí existía con respecto a la salvación, entonces empieza a haber una divergencia muy importante. Esta divergencia, es decir, esta desviación, consiste en que la persona sí acepta a Cristo, sí dice en la letra que quiere a Jesús como Señor y como Salvador, pero en la práctica, por cuanto no se predica un arrepentimiento en la vida de la persona, comienza a haber nuevamente un incidir en los pecados que antes se tenían. Algo denominado entre los círculos de iglesias cristianas como el viejo hombre, que es un término escritural ciertamente, pero que sin embargo se hace patente para personas a las cuales no debía de hacerse patente. Eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, puesto que Dios respalda su palabra, no los pobres sustitutos que los hombres dan
para hacer más ancho el camino angosto de Cristo, es una consecuencia que al predicarles otro evangelio, es decir, un evangelio distinto al que la palabra de Dios promulga, al que Jesucristo predicó, no haya los resultados que la Biblia dice que debe de haber en el corazón de un ser humano. Al no haber estos resultados, la persona entonces empieza a buscar salidas, porque obviamente ya cree que ya está salvada, que ya es salva, o que está en proceso de salvación. Esa vez hasta confuso cómo lo manejan, porque no hay un acuerdo al respecto de lo que quieren decir unos u otros. Entonces, los pastores adaptan la palabra de Dios a la experiencia personal de ellos y a la de sus feligreses. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona viene, y como ellos ya la declararon salva, o ya es salva porque aceptó a Cristo, sin embargo, al ver sus hechos y compararlos con los que la Biblia dice, dicen, bueno, es que esto no checa, esto no es como dice la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues voy a adaptar lo que la Biblia dice a la vida de esta persona. En lugar de hacerlo al contrario. ¿Qué debe de hacerse siempre? Nosotros debemos adaptar nuestra vida a lo que la palabra de Dios dice. ¿Están de acuerdo? Nosotros debemos adaptar nuestra vida a lo que la palabra de Dios enseña y no al revés. La Biblia no es un traje a la medida para que cada quien lo use como quiera o de alguna manera pues la molde a su conveniencia, ¿no? Jesucristo es Señor con o sin nuestro consentimiento. Jesucristo es Señor con nuestro permiso y sin nuestro permiso. Hoy se le puede declarar Señor en tu vida por tus hechos, o un día será de rodillas delante de toda la humanidad. Eso no es una opción, ni siquiera está a discusión tampoco. Entonces, no hay un momento específico en la historia en el cual se empiece a predicar el evangelio del proceso. Yo podría decir de una manera mucho más clara que a partir de que predicadores, movimientos, denominaciones se apartaron del estándar escritural y empezaron a sustituir las palabras de Cristo por doctrinas específicas de ellos o por cuestiones de psicología, etcétera, etcétera, se empezó a diluir el evangelio. Y al irse diluyendo el evangelio gradualmente, podríamos llamarle, se fue ensanchando el camino. Y sabemos que un camino más ancho que el que Jesús enseñó, ya no es el camino angosto, es el camino ancho. No importa que sea un poco más ancho o que sea también un poco más angosto, ya no es el camino de Cristo. Por eso, cuando se encuentran algún texto con el que identifican su pobre experiencia espiritual, por las palabras utilizadas, se agarran de ese texto hasta con las uñas, a pesar de que el resto de la Biblia muestre que están viviendo un engaño o evidencie la experiencia no de una persona cristiana, sino de una persona inconversa. No hay una época específica en la cual surge esto, pero es un derivado natural de haberse quedado con el acepta a Cristo sin el evangelio de arrepentimiento y fe que Jesucristo predicó. Cuando la persona entonces, su vida no coincide con lo que la palabra de Dios dice que debe haber en una persona salva, el pastor o el ministro buscan cómo adaptar la Biblia a la experiencia de la persona, en lugar de llevar a la persona a que se enmarque en el estándar bíblico. Es decir, hacen las cosas al revés, porque entonces decir que la persona no es salva cuando ya aceptó a Cristo sería meterse en otro problema para ellos, ¿verdad? Sería como decir que el acepta a Cristo no es válido, lo cual efectivamente es así, no es válido. Pero bueno, un error va llevando a otro. Por eso cuando encuentran algún texto con el que identifican su pobre experiencia espiritual, por las palabras utilizadas se agarran de él hasta con las uñas, a pesar de que el resto de la Biblia muestre que están viviendo un engaño o evidencie la experiencia no de una persona cristiana, sino de una inconversa. Lamentablemente esto ocurre el día de hoy en muchas iglesias evangélicas. Me atrevería a decir que 80% de las iglesias, tal vez más, esto es un común denominador del cristianismo hoy en día. Es más, a muchas personas cuando les preguntan ¿cómo estás?, gente evangélica, dicen en la lucha, estoy en la lucha, dando a entender con eso que están en el proceso. Es lo que quieren decir con otras palabras, porque es una expresión que es cotidiana para gente evangélica, los cuales viven un cristianismo, yo diría,
un cristianismo de fracaso. Yo no podría calificarlo de otra manera diferente a lo que la Biblia le llama, y estaremos viendo el porqué. Vamos a examinar los textos que pretenden dar sustento a esta doctrina. Son 3 textos. Vamos a ver el primero. Filipenses 1, versículo 6, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quienes utilizan este texto arguyen que ya Dios comenzó la buena obra en sus vidas, pero la irá perfeccionando. Esto es, que la persona viene a Dios con 10 pecados, pero después Dios la va a perfeccionar a 9, y luego la va a perfeccionar a 8 pecados, y luego la perfeccionará a 7 pecados, y así sucesivamente. Sin embargo, este texto ni siquiera habla del pecado. En el contexto, el apóstol está saludando a una iglesia, está expresando los afectos hacia esta iglesia, las oraciones por ellos, y además habla de una buena obra en el texto, no de pecados. Pues sería llamar bueno, por ejemplo, el que alguien que al día de hoy adultera, roba y codicia, hoy solo adultera y codicia. Y entonces ya es una buena obra porque ya solo tiene 2 pecados y no 3. Lo bueno es completamente bueno, no puede ser medio bueno o medio malo. Bueno significa conveniente, favorable, benéfico, distinguido, y no puede aplicarse ninguno de estos adjetivos a ningún pecado. De hecho, el pecado es sinónimo en la Biblia de desobediencia. Es algo dañino, injusto, pernicioso, nefasto. Es decir, las palabras aún que aplica la Biblia son totalmente opuestas a lo que pretenden justificar con ella. Entonces, pretender aplicar este texto a la salvación por proceso puede ser hasta blasfemo, porque se podría pensar entonces, si creemos que el proceso es algo real, que el apóstol está alabando a los filipenses por pecar menos que antes, como si el pecado pudiese ser alabado por alguna causa en algún momento. Esto, mis amados amigos, queridos hermanos, no puede ser así de ninguna manera. Vamos a leer el segundo texto, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este pasaje es similar al anterior, pues de lo que está hablando es precisamente de la libertad que hay en Cristo por causa de conocerlo y de habernos sido revelado. El texto está diciendo que cuando nosotros vemos a Cristo, aprendemos a ser más como Él, que nos es revelado más su carácter. Pretender infundarle a este texto que habla acerca de dejar el pecado es nuevamente blasfemar en contra de la palabra y del bendito nombre de Jesucristo. Porque el texto anterior, el verso 17 de 2 de Corintios 3, dice lo siguiente, vamos a leerlo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? Libertad. Lamentablemente, quienes creen en la salvación de proceso leen de la siguiente forma: allí hay libertad para pecar. Quisieran que eso dijera, o eso es lo que interpretan en la práctica. En el versículo 18, cuando dice que somos transformados de gloria en gloria, usted puede leer aquí el texto, somos transformados de gloria en gloria, ellos leen así: somos transformados de tener más pecados a tener menos pecados, como si el pecado fuese objeto de algún tipo de gloria en la Biblia. La palabra gloria, en el contexto que se utiliza en el versículo 18 de 2 de Corintios 3, tiene sinónimos como honra, perfección, majestad, magnificencia. No podríamos aplicar ninguno de estos adjetivos al pecado. Además de que no glorifica a Dios el cometer menos pecados que antes. Por el contrario, alguien que es libre del pecado y es conocido por otros, en esto sí es glorificado Dios, pues testifica del poder de Dios en la vida de una persona. Por el contrario, no puede ser de esta manera. Entonces, querer decir que ser transformado de gloria en gloria es un proceso de dejar pecados, es algo totalmente irrisorio en primer lugar, es un error garrafal de hermenéutica y de exégesis bíblica, por cuanto la persona está aplicando un texto para que diga algo que realmente no dice. Es decir,
Las personas que leen estos textos y pretenden aplicarlos a su experiencia, están leyendo la Biblia con una mente que está consciente de su propio pecado. Y como no pueden encontrar, no pueden sentirse a gustos en su experiencia con lo que la Biblia dice, entonces de alguna manera buscan cómo meterse forzosamente en estos textos. O como decimos más comúnmente, le buscan la cuadratura al círculo. Y eso no existe en ningún lado. Vamos a leer el tercer texto. Proverbios 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quienes abrazan el evangelio del proceso leen de la siguiente manera: la senda de los que están en el proceso es como la luz de la aurora, pues van pecando cada vez menos hasta que el día es perfecto. Nuevamente, este texto nada habla respecto del pecado. Curiosamente, tanto el versículo 17 como el 19, que preceden y que suceden a este texto, sí hablan del pecado, pues describen la vida de los impíos. Y el verso 18 es el contraste, pues es el camino del justo. Vamos a leer completamente Proverbios 4 y vamos a leer los 3 versículos, versos 17 al 19. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Verso 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Además, la Biblia define a un justo como alguien que ya no practica el pecado. Vamos a leer primera de Juan 3, versículos 7 y 8. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Este texto es muy claro. Hijitos, nadie os engañe, ni aun los que predican el evangelio del proceso, que no te engañen, a menos que tú quieras ser engañado. El que hace justicia es justo como Él es justo, dice la Escritura. Es decir, como queriendo dar a entender, no puede ser justo una persona que no haga justicia, que es lo que precisamente pretenden decir aquellos que creen en el proceso. No importa, tú sigues viviendo en pecado, pero tú ya eres justo. Tú sigues viviendo en pecado o estás en proceso de salvación, pero tú ya estás bien delante de los ojos de Dios. El verso 8 concluye: el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios, no es de Cristo ni está en proceso de serlo, es del diablo, es propiedad del diablo, está sujeto voluntariamente a su yugo, a su lazo, a su autoridad, porque el diablo peca desde el principio. Otro argumento en contra del mal uso de este texto es que la Biblia refiere que la senda del justo, volvemos al texto de Proverbios 4, es como la luz de la aurora. Ahora bien, el pecado en la Biblia es representado como oscuridad, nunca como luz. Y el verso 19 precisamente dice: el camino de los impíos es como la oscuridad. Entonces, ¿cómo pueden decir que una persona que es justa va a ir dejando cada vez más pecados, o va a tener menos pecados? Y luego el verso 19 nos recalca que el camino del impío es como la oscuridad. Esto no puede ser cierto en ningún sentido. Esto no puede de ninguna manera tomarse en consideración. Entonces, pretender decir que la senda de los justos es como la luz de la aurora porque van pecando menos, raya en lo blasfemo. ¿Cómo podría llamársele la luz a menos pecado? En la luz no hay oscuridad. Cuando usted llega a su casa y todo está oscuro, usted acciona el switch de la entrada de su casa y se prende la luz. Y en cuanto se prende la luz, se acaba la oscuridad. No puede coexistir la luz con la oscuridad al mismo tiempo. Donde hay luz no hay oscuridad, y donde hay oscuridad no puede haber luz. Por eso también la primera carta de Juan dice que si andamos en luz, no si andamos en pecado. ¿Sí? Otro argumento falaz que algunos utilizarían, además del texto de Proverbios 4, que es el último texto, y podemos de manera muy sencilla, simplemente viendo los contextos y entendiendo los términos que utiliza, otro texto más que se utiliza está en el libro de los Jueces, y esto más bien es una alusión a cómo vivían
el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Dicen, mira, el pueblo de Israel buscaba a Dios, le daba la victoria, luego caían y se volvían a levantar, y así era un ciclo que duró durante varias décadas. Sí, ciertamente, eso ocurrió en el tiempo de los jueces con el pueblo de Israel. Sin embargo, echan de ver varias cosas. Una de ellas es que estos ciclos ocurrían generalmente en cuestión de generaciones. Es decir, eran ciclos donde un juez vivía, los liberaba, y durante todo el tiempo que vivía ese juez, vivían obedeciendo a Dios. Pero cuando ese juez moría, se volvían nuevamente a los Baales, al pecado. Es decir, que pasaban años entre un evento y otro. Y el segundo punto y más importante es que el mismo libro de los jueces aclara que eran gente no convertida. Vamos a leer Jueces 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Estas personas que no conocían a Jehová son los protagonistas de todo el libro de los jueces. De igual manera hoy, en esto sí hay concordancia. Hoy la gente religiosa, no convertida, pero sí religiosa, recalco, es la que suele caer en estos ciclos interminables de hacer resoluciones de cambiar para romperlas al poco tiempo de haberlas hecho. Estas son las personas que por cuanto se les ha predicado un evangelio diluido, un evangelio que no tiene el poder del cual el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Por cuanto ese poder no está presente porque es otro evangelio, entonces las personas se ven obligadas a encontrar una respuesta al por qué están viviendo una experiencia tan distinta a la que la Biblia enseña. Son los religiosos, aquellos que han torcido la Biblia, específicamente los ministros, los pastores, la gente que se dedica a enseñar, que han buscado darle una holgura al camino de Cristo para hacer que quepa cada vez más gente sin importar que sean o no convertidos. Así como el borracho encontrará textos para justificar su embriaguez y el avaro para justificar su avaricia, de igual manera lo hará quien quiera vivir en este proceso vergonzoso con algún pecado en su propia vida. El problema está en el corazón, no en las escrituras. El problema se encuentra en el problema. El problema se encuentra dentro de la persona. En Job 19:28 dice, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Exactamente, la raíz del asunto se encuentra en las personas, no en la Biblia. La Biblia enseña que la salvación se da en un acto, no en un proceso. Vamos a ver algunos textos para ver cómo la Biblia siempre aborda el pecado de manera tal que tiene que ser dejado en inmediato. La Biblia siempre, cuando toca el tema del pecado y va a reprender en contra de él, siempre hay una reprensión que implica un abandono radical y completo. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 14. Dice este texto, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús encontró a este hombre que había sido sanado, un paralítico, y Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más. Esto obviamente entra en total contraposición con cualquier idea que tenga que ver con un proceso. No peques más, le dijo. Y se lo dijo tan natural, es decir, no se metió a darle explicaciones teológicas de por qué era posible y que el viejo hombre y que la carne y que... No. No peques más. Porque como lo estudiamos en los temas en donde hablamos acerca del pecado original, de la falsamente llamada naturaleza pecaminosa, hemos entendido una cosa muy importante que yo creo que es indispensable recalcar en este momento. El ser humano tiene libre albedrío. Y ese libre albedrío le permite tomar decisiones en cuanto a su ser interior. Ese libre albedrío le permite al hombre decidir lo que hace y lo que deja de hacer. Y en el estudio anterior específicamente, cuando hablamos de la supuesta inhabilidad, de que un hombre no puede dejar de pecar, o que no está capacitado para ello,
Yo le demostré aquí con varios argumentos que usted hace cosas que no quiere hacer, pero se somete porque tiene que hacerlas. Y aunque le cuesten trabajo, y aunque estén difíciles, y aunque no le convenga, a veces las hace. Las hace. Simplemente porque usted puso su voluntad en hacerlas. Por eso Jesús le dice a este hombre, no peques más. Punto. No le dice, mira, ve con el rabino, o ve a la sinagoga, o ve con mis discípulos, y te van a explicar cómo vas a empezar tu proceso para que dejes de pecar. No. Juan 8, versículo 11. En la misma temática, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Las palabras de Cristo son tan sencillas, son tan claras, son tan directas, que no hay posibilidad de que las podamos malinterpretar, a menos que deliberadamente, por un problema en el corazón, de manera dolosa, estemos buscando torcer el texto para que diga lo que no quiere decir, o más bien para que diga lo que alguien quiere que diga. Pero eso ya es maldad, eso ya es una blasfemia en contra de la palabra de Dios, sustituirla por las palabras tuyas para justificar tu pecado. La Biblia es un libro que elementalmente está dirigido para apartar al hombre del pecado y rehacer su comunión con Dios. Darle un uso totalmente opuesto a la finalidad de este libro es una maldad muy grande, es un pecado muy grande. Y creo yo que mucha gente tiene sus manos llenas de sangre por estar utilizando la Biblia para enseñarle a la gente el derecho que tiene a seguir viviendo en sus pecados. Vete y no peques más. No le dejó opción. No le hizo un análisis psicológico a ver si la mujer era capaz de dejar el pecado. No le preguntó cuántos años llevaba de pecadora, ni le dijo qué tan graves eran sus tentaciones. Le dijo, vete y no peques más. Punto. Ahora, sería ilógico pensar que el Señor Jesucristo le pida algo a una persona que ésta no pueda hacer. ¿Verdad que no podemos pensar eso siquiera? Claro que no. Si Jesús le dijo a esta mujer y a este hombre en Juan 5 y Juan 8, vete y no peques más, es porque podían no pecar más. Y caramba, ni siquiera les está predicando el Evangelio. Simplemente les da una indicación como autoridad que tenía de parte de Dios. Vete y no peques más. Punto. Como podemos ver, no hay un proceso entre ser pecador y no serlo. Entonces, ¿por qué tanta gente sigue pecando y dice que es cristiana? Porque este falso evangelio ha tenido mucha difusión. Y porque hay mucha gente a la que le conviene más el que haya más gente que menos gente. Porque más gente a veces representa más dinero. Y la verdad, predicar lo que el Señor Jesucristo predicaba no son temas populares. Vean nada más lo que le hicieron al Señor. A Jesucristo lo mataron. Y no lo mataron por sus hechos, lo mataron por sus palabras. Jesús mismo le dijo a los judíos, mi palabra no haya cabida en vosotros. Las palabras de Jesús eran muy cortantes, eran muy penetrantes. Las palabras de Cristo eran demasiado claras como para ser ignoradas. No podía usted ignorarlas. Vamos a leer qué más enseña la Biblia al respecto. Efesios 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El texto comienza hablando en cuanto a la pasada manera de vivir, que es lo que muchos dicen que no pueden dejar o que están en proceso de dejar. ¿Qué indica la Biblia que tenemos que hacer en cuanto a nuestra pasada manera de vivir antes de venir a Cristo? Dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es despojarte? Despojarte, en la metáfora que está usando aquí el texto bíblico, habla como de un cambio de ropa. Vamos a leer el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad. ¿Qué dice el texto? Despójate de lo viejo y vístete con lo nuevo. Ahora, ¿quién en su sano juicio podría decir que se está despojando de su ropa lentamente? Y así va a la calle a trabajar en pijama, o va con la camiseta de dormir debajo, pero con el pantalón del traje, o lleva una corbata puesta con su camisa, pero va con bermudas y va con sandalias. ¿Quién en su sano juicio pensaría siquiera semejante idea? Pues solamente alguien que estuviera mal de sus facultades mentales haría eso, ¿verdad? La gente normal, vemos que por lo menos se viste de una forma, ¿verdad? No mezcla las ropas. Digo, hoy las modas son tan desquiciantes en algunos aspectos que a lo mejor ni sería un muy buen ejemplo de utilizar lo que estoy diciéndole ahorita. Pero el texto nos dice claramente, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Las personas, cuando se cambian la ropa, pues se la cambian toda, ¿verdad? Se despojan de lo viejo. Si usted tiene zapatos viejos y va a comprar un par de zapatos nuevos, no se queda con un zapato viejo y uno nuevo. ¿O si hace eso usted? Caramba, los textos que usa la Biblia, las comparaciones que la Biblia da, son para bajar o para llevar algo que puede ser un poco complicado de entender hasta un ejemplo cotidiano que todos conozcamos, a fin de que cualquiera lo pueda comprender con claridad. ¿Qué está diciendo el apóstol? Despójate, no puedes seguir en eso, y vístete del nuevo hombre. ¿Hay un proceso? Sí. Pero mientras la persona no está acabada de vestir, pues no sale a la calle. Y la idea que nos da la Biblia en lo que es conocido como el vestido del cristiano es que así como el vestido da una imagen de nosotros hacia el exterior, de igual forma nuestros hechos también dan una imagen de nuestro cristianismo delante de los hombres. Y nosotros a través del vestido manifestamos lo que queremos o cómo queremos que nos vean los demás. Ahorita un servidor viene vestido con una ropa formal, con un traje de 2 piezas. Okay, tengo un traje, es un vestido formal en nuestra sociedad. ¿Qué quiero transmitir con esta vestimenta que traigo yo para predicarles la palabra de Dios? Seriedad, decoro, decencia. ¿Qué pensaría usted si en lugar de venir yo vestido con este traje, trajera una bermuda o trajera una camiseta de playa? Creo que no daría un mensaje de seriedad, ¿verdad? Se podría prestar a la risa, se podría prestar al chiste, pues, ¿qué va a hacer? Más bien como un show, ¿no? de variedad o algo así por el estilo. Pero no, por cuanto esto es algo muy serio, mi vestido va acorde a la labor que voy a desempeñar. De igual forma el cristiano. Recordemos que la Biblia le llama en Hebreos al cristianismo la profesión de nuestra esperanza. Es como una profesión, es un trabajo de por vida. Independientemente que usted sea carpintero, o que sea mecánico, o que sea albañil, o que sea vendedor, comerciante, lo que sea. Si usted quiere seguir a Dios, usted va a ser cristiano, usted es cristiano. Y de eso no podemos despojarnos de ningún momento de nuestra vida. Somos cristianos en el horario de trabajo y fuera del horario de trabajo. Somos cristianos en nuestra casa y somos cristianos en la calle. Somos cristianos en la escuela y somos cristianos en el lugar que sea. Siempre debemos vestirnos del nuevo hombre. Como dice en la Biblia, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creo que el ejemplo es muy sencillo. Si alguien dijera, estoy en proceso de despojarme del viejo hombre, yo le diría, no, está usted en proceso de resistir al Espíritu Santo. Está usted en proceso de que Dios lo abandone a su suerte por cuanto rehúsa las benditas influencias del Espíritu para que se aparte de su pecado y se vuelva a Dios con todo su corazón. Vamos a ver otro texto más en la misma temática. Lucas 5, 36 al 38. Lucas 5, versículos 36 al 38. Verso 36 de Lucas 5. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo
en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. En esta parábola nos está diciendo exactamente lo mismo. No es compatible el hecho de mezclar lo nuevo con lo viejo, porque esto da lugar a la pérdida total de la prenda. El que lee entienda. ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Se está preocupando de las modas de los judíos? Claro que no. ¿Se preocupa Jesús del vino y de los odres? No. El Señor Jesús está hablando de algo espiritual, utilizando elementos que todos conocemos para que podamos entender el significado de una manera concreta y sencilla. No podemos vivir una vida nueva cuando estamos viciados con la antigua. Y la parábola es muy sencilla. Nadie pone un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Recordemos que en los tiempos en los cuales el Señor vivía, la ropa no era como hoy, que hoy la venden por todos lados y es muy barata y la verdad se puede hacer mucho con ella. No, en aquellos tiempos una sola muda de ropa era cara y los pobres tenían a veces nada más una sola muda de ropa para mucho tiempo. Entonces, cuando habla de un vestido nuevo y un viejo y que no se pone remiendo, si no nos trasladamos al contexto, a la época en la cual fue escrito, podremos quizás no entender, bueno, pues qué de raro hay, pues yo tiro una ropa y tiro otra y pues total, ¿qué tiene? Pues tengo mucha ropa. Sí, pero en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos no había tal cosa de que tenía la gente mucha ropa. Pero bueno, volviendo al texto, simplemente lo que quiero dar a entender es que no puede haber un proceso. Lo nuevo es nuevo y lo viejo es viejo. No puede ser. La Biblia le llama a la salvación el nuevo nacimiento. O como dice 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese texto, ¿cómo lo repite la gente religiosa? Si alguno está en Cristo, nueva. Y realmente es un texto muy hermoso, concuerdo, es un texto precioso. Es un texto que habla de la obra maravillosa que Cristo hace en la vida de un ser humano cuando éste se entrega completamente a Él. ¿Sí? Nueva criatura es. Pero ¿quién acepta si va a comprar usted una licuadora nueva? ¿Usted acepta que le den un vaso de la licuadora viejo, usado? ¿Por qué no lo acepta? Porque usted está pagando por algo nuevo. Si oiga, pues yo vine a comprar una licuadora nueva, debe venir con su vaso nuevo. Pues sí, pero es que esta mire que pues de todo modo sirve igual, sí, hace lo mismo, sí, pero es que yo la quiero nueva. Y por más que le digan, no lo van a convencer. Usted paga por una licuadora nueva, usted quiere una licuadora nueva. Bueno, si en cosas materiales somos exigentes, si en cosas materiales estamos dispuestos a defender nuestro derecho, ¿cómo es posible que haya personas que se conformen y que puedan mezclar la vida nueva con la vida vieja? ¿Que no bastó el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles? ¿Que no bastó ya el tiempo pasado para haber probado las abominables concupiscencias que se hacían en el mundo? ¿No fue suficiente? ¿No fue bastante ya la paga del pecado que es muerte que experimentó Jesucristo en la cruz? ¿Hace falta todavía un clavo más en la cruz de Cristo? ¿No bastó? ¿No fue suficiente? Si usted quiere seguir pecando, yo más bien pensaría que usted es una persona inconversa que necesita que le prediquen el arrepentimiento, no una persona cristiana que está en un proceso de salvación, porque eso no existe. Vamos a leer 1 de Juan 3, versículo 14. 1 de Juan 3, versículo 14. Dice este texto: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Muerte a vida. ¿Por qué sabían que habían pasado de muerte a vida? Porque amaban a sus hermanos. Ahora quiero centrarme en el concepto muerte y vida. ¿Cuánto tiempo tarda la muerte, o más bien la vida, de dejar ser vida para convertirse en muerte? ¿Cuál es el proceso de la vida hacia la muerte? Podríamos pensar, hablando en términos fisiológicos, en una enfermedad, ¿verdad? Crónico-degenerativa, en un cáncer tal vez. Pero mientras la persona está enferma, sigue estando viva. ¿Estamos de acuerdo? Puede tener cáncer, puede tener muchas cosas, pero mientras no deje de su corazón de latir y su cerebro de funcionar, sigue estando viva. No ha muerto. Mientras hay vida, no hay muerte. Y cuando hay muerte,
no puede haber vida. En el aspecto espiritual son conceptos mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. ¿En qué momento un moribundo deja de vivir? Pues hasta que muere. Se le puede llamar moribundo, se le puede llamar desahuciado, se le puede llamar enfermo terminal, como usted quiera, pero sigue estando vivo. Por eso se le atiende, por eso se le da medicamento, por eso se le acompaña, por eso un tanatólogo a veces lo asiste, a él o a la familia. Sigue estando vivo, tiene derechos porque está vivo. Pero una vez que muere, se acabó. La Biblia por eso usa estos conceptos, muerte a vida. Otro concepto utilizado en la Biblia para hablar de la salvación es también llamado el nuevo nacimiento. Esta metáfora es muy adecuada porque al nacer un bebé, no nace en pedazos, nace completo. Creo que todos entendemos esto, ¿verdad? Nadie imaginaría un nacimiento en partes, ¿o sí? Tan ilógico es esto que le estoy proponiendo ahorita como pensar en un proceso de salvación. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dicen, amén, dicen muchos. Y sí, amén. Pero qué triste es que solamente se convierte en una frase gastada, en una frase que a cada vez menos convence, porque cada vez más son testigos de que no hay tal nueva criatura, de que esa persona está viciada conforme a sus antiguos pecados y deseos y que no quiere abandonarlos. No es que no puede, es que no quiere. Para quienes aún tengan dudas del no puedo, les recomiendo por favor que vea o que escuche el estudio anterior a este específicamente. Nadie imaginaría un nacimiento en partes, jamás. Es inconcebible. De igual forma, el nuevo nacimiento espiritual de una persona es lo que llega en un instante. Que de hecho la salvación no significa el dejar el pecado. La salvación es por gracia. Nadie es salvo por dejar el pecado. El pecado es el arrepentimiento que es previo al creer en Cristo, a través del cual sí viene la salvación. Es decir, la salvación no es por obras. Pero para que una persona pueda creer y salvarse, tiene antes que haberse arrepentido. Y es en ese aspecto específicamente donde la salvación de proceso se atora. Porque la gente que se le predica el proceso, nunca se les ha explicado qué es el arrepentimiento. Nunca se ha hecho un énfasis en sus vidas. Y es más, yo soy testigo, yo estuve mucho tiempo en una iglesia evangélica. Yo soy testigo y creo que ustedes no me dejarán mentir. En las iglesias evangélicas normalmente no se acostumbra el hablar con la gente personalmente de una manera seria para inquirir en su vida. No es una costumbre. Yo estuve 18 años de mi vida en una iglesia evangélica y no recuerdo que nunca alguien se me haya acercado a preguntarme cómo estoy, cómo vives, cómo vas, qué ideas tienes, cuáles son tus metas. Nadie. Yo era cristiano desde la cuna. Tal vez la cuna era cristiana. Yo no era cristiano. ¿Por qué? Porque esas ideas se han quedado permeadas dentro de nuestra sociedad evangélica, que cada vez es más. Y puesto que la experiencia de la gente no concuerda con lo que la Biblia dice, surgen doctrinas como la del proceso para intentar justificar lo injustificable, para intentar darle un viso de verdad a aquello que es realmente una mentira vivencial. Sí, dices que eres cristiano. Sí, proclamas que eres cristiano, cantas, oras, lees tu Biblia, pero en la práctica sigue siendo un esclavo del pecado. Y Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y son textos que se repiten y parece que esos pecados solo se aplican al adulterio, al robo, al homicidio, pero no se aplican al rencor, a la vanidad, al orgullo, a la mundanalidad, a la codicia. Parece que esos pecados nunca se pueden ser libres, porque en la práctica es lo que se enseña. No te preocupes, estás en proceso de salvación. No te preocupes, estás en proceso en que Dios te va a quitar tus pecados y poco a poco, y entonces en el tiempo de Dios Él te va a salvar. Es que no ha llegado tu tiempo, pero cuando llegue tu tiempo ya verás cómo Dios hace algo maravilloso.
Caramba, como si a Dios no le urgiera que el hombre deje el pecado, si la paga del pecado es la muerte. Se imagina, le voy a dar un ejemplo que creo que le ayudará a entender lo abominable de esta doctrina. Imagina que tiene usted un hijo drogadicto. Es un ejemplo. Tiene usted un hijo drogadicto y usted sabe cómo sacarlo de la drogadicción. Pero no lo saca, sino que poco a poco lo va sacando. ¿Usted tiene un remedio para sacarlo? Inmediatamente. Pero como al hijo le gusta mucho la droga y está bien acostumbrado y pues se las ha tronado durante muchos años y está acostumbrado a la mona y está acostumbrado a todo y pues dice que le cuesta trabajo y se ha hecho holgazán, ay, pues usted dice, ay, pobre de mi hijo, híjole, si le quito el pecado va a sufrir mucho. No, pobrecito, mira cómo se pone cuando deja de drogarse. No, dale un poquito nada más para que se tranquilice, para la cruda. ¿Usted haría eso? Sinceramente, ¿usted haría eso? No hablo aquí del proceso normal de desintoxicación de un farmacodependiente, no hablo de eso. Es un supuesto. ¿Y por qué es un supuesto? Porque es una metáfora. Porque Dios tiene el poder de librar a una persona instantáneamente. Yo lo viví. El caso de un primo que era adicto a la cocaína, a la marihuana, al tiner, era una persona que se dedicaba a hacer rótulos. Y la gente que se dedica a hacer rótulos, que tiene mucho contacto con la pintura, con el tiner, a veces acaban volviéndose adictos a ese tipo de sustancias. Él era joven, yo recuerdo muy bien, y él dijo que quería buscar a Dios. Escuchó el Evangelio, escuchó alguna predicación. Me acuerdo que yo le prediqué el Evangelio junto con otro hermano. Fuimos hasta su casa, le hablamos, lo confrontamos directamente con su pecado. Él era evangélico, igual que su familia, igual que yo lo era antes también. Y estaba engañado igual que también yo lo estaba antes. Y le predicamos, lo confrontamos con su pecado. Él entendió. Dios trató con él, definitivamente no fueron nuestros esfuerzos, no fue nuestra plática, fue Dios quien contendió con él. Y él quiso dejar su pecado. Él dijo, pues sí quiero caminar con Dios, pero estoy esclavizado a esto, no lo puedo dejar. En ese entonces un servidor era soltero y le dijimos, bueno, pues te llevamos con nosotros si tú quieres, te llevamos con nosotros y pues nos quedamos contigo y cuando tenga necesidad de la droga, pues creemos que hay un Dios poderoso que te puede librar. Él dijo, sí, estoy dispuesto. Nos lo llevamos al lugar donde eran las reuniones porque no teníamos un lugar solo en nuestra casa, además de que pues con una persona que es drogadicta pueden pasar muchas cosas. Y recuerdo que esa primera noche que estuvimos con él, fuimos a cenar, después fuimos a dormir, estuvimos leyendo la Biblia, fuimos a dormir. Ya él llevaría aproximadamente unas 14 horas de no drogarse, y para un farmacodependiente 14 horas es ya mucho tiempo. Lo primero que hizo es que tuvo mucha ansiedad, y puesto que él quería buscar a Dios, lo primero que hizo fue entregarnos varios sobrecitos que tenía escondidos entre la ropa de cocaína. Y tenía sobrecitos ahí metidos, bien disimulados, en la chamarra, en el pantalón, en el zapato traía otro, me acuerdo, y nos lo entregó y nos dijo, miren, aquí traía esto porque yo sabía que esto iba a pasar. Pero quiero confiar en Dios, aquí está. Y nos entregó la droga que le quedaba, la última, la vaciamos en la cloaca, que es su lugar. Y bueno, un poquito más tarde, en la madrugada, empezó a tener unos síntomas muy fuertes por la abstinencia que había tenido hasta ese momento. Empezó a ponerse muy nervioso, empezó a contorsionarse levemente, estaba queriendo la droga, nos pedía, empezó a hablar a alguien más que no era él. Obviamente sabemos que la farmacodependencia está ligada al oculto de manera muy íntima. Y lo que hicimos fue tomar una guitarra,
empezar a cantar. Empezamos a cantar alabanzas, el hermano y yo que estábamos junto con él. Después empezamos a orar, empezamos a interceder por su vida de él. Estuvimos aproximadamente 1 hora, recuerdo muy bien eso, fue algo muy hermoso que un servidor pudo atestiguar del poder de Dios. Y pasado ese tiempo, él se tranquilizó, se le quitó la dependencia que tenía y se le quitaron los síntomas y se quedó dormido. Y se quedó dormido, eso fue aproximadamente a la 1 de la mañana, 1:30. Se quedó dormido hasta las 9 o 10 de la mañana. Nosotros nos levantamos. Me acuerdo que tuvimos un tiempo para orar, nuestro devocional personal, leímos la Biblia, el hermano y yo. Teníamos alguna actividad que hacer por la tarde. Lo levantamos, le preguntamos cómo se sentía. Él nos dijo, me siento muy bien. Dice, nunca había dormido tan bien como hoy. Dice, no sé qué pasó, pero me siento descansado. No siento los síntomas que yo ya sabía que venían cuando no me drogaba y me siento bien. Tenía mucha hambre, algo que no es normal con un farmacodependiente. La gente que es drogadicta pierde el apetito durante mucho tiempo. Estaba delgado, nos dijo que tenía mucha hambre, lo invitamos a desayunar, comió bastante, comió muy bien y lo dejamos allí. Permanecimos otro día más con él. La segunda noche ya no hubo ni trazas de la dependencia, de los síntomas que él tenía. Él fue libre. Fue libre de la adicción a la cocaína, a la marihuana, al activo, al PVC, y no me acuerdo qué otra droga me dijo, creo que era el cristal o la piedra que le llaman, que es la cocaína fumada como tal, inhalada. Fue libre. ¿En cuánto tiempo? En un día, porque Dios es poderoso. Fue libre en un día, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Juntamente con esto que le estoy yo contando, se le predicó a él el Evangelio. Confesó muchos pecados más que había cometido. Los confesó, se apartó de ellos. Después, al tercer día, ya él se fue a su casa, él tenía responsabilidades que atender. Se fue a su casa y él fue libre de esa drogadicción. Fue libre. Una persona que se droga con cocaína de manera asidua y continua no puede vivir un día sin la cocaína, 2 días menos, 3 días menos, 1 semana menos sin probarla. ¿Dónde estuvo el proceso? ¿Cuál fue el proceso de salvación para ese joven? No hubo, porque no existe el proceso. La Biblia más bien habla de un progreso, pero proceso y progreso son cosas muy diferentes. Progreso implica que algo ya terminado o concluido mejora constantemente. Algo ya concluido. Jesús cuando murió en la cruz dijo, consumado es, lo cual también quiere decir, hecho está. Está terminada la obra. No dijo está en proceso de, consumado es. Algo puede progresar cuando ya está concluido y de ahí empieza a mejorar, está progresando. Es como alguien que tiene un trabajo y va escalando puestos en su trabajo, está progresando, pero ya es trabajador de allí, ya es empleado de ahí, no está en proceso de ser empleado. Y por el contrario, la palabra proceso implica algo no terminado, algo que está aún formándose o completándose, pero más bien es alguien en proceso de resistir a Dios. Eso sí es correcto. Proceso como tal para la salvación no existe. Y más cuando se utiliza como lo pretenden utilizar quienes abogan por esta enseñanza, por esta falsa doctrina, que es un proceso que justifica el no dejar el pecado de una manera inmediata. Y ya entendimos que quien no deja su pecado es porque no quiere, no porque no puede. En 2 de Pedro 1, del 5 al 10, vamos a ver un ejemplo de lo que es ese progreso espiritual. Es muy distinto y veremos cómo en el progreso no habla absolutamente nada del pecado. 2 de Pedro 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Puede usted ver que la Biblia habla de dominio propio, la Biblia habla de virtud, habla de paciencia, habla de conocimiento, de piedad, de afecto fraternal y de amor. ¿Dónde está el pecado en esto? No hay ningún pecado. Esto es el progreso, o es conocido también como las virtudes cristianas. Y una persona sí puede ir aumentando su dominio propio. Una persona sí puede aumentar su paciencia. Una persona sí puede aumentar su afecto fraternal. Claro que lo puede aumentar. Puede progresar espiritualmente. Pero ya es cristiano. Pero ya es justo. Ahí sí, Proverbios 4:18 ahí encaja perfectamente. Porque la luz, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ah, sí, más conocimiento, más virtud, más afecto fraternal, más amor, más paciencia, más benignidad. Ahí sí es la luz, porque todo eso alumbra, porque cada una de estas cosas bendicen, glorifican a Dios, honran al Padre, testifican del Hijo y atestiguan del poder del Espíritu Santo en una vida. Eso sí, progreso, no proceso. Progreso espiritual. Pero decir que estoy en proceso porque no quiero dejar mis pecados, no, discúlpame. La iglesia no es cueva de ladrones. La iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. No es columna y baluarte del pecado. No es cueva de ladrones. Y lamentablemente es en lo que muchos han querido convertir la iglesia de Dios. Termino enumerando 6 peligros de esta doctrina. Número 1. Da una falsa esperanza al hombre al hacerle creer que está salvo en sus pecados, cuando la justificación bíblica es justificación del pecado. En quiere decir dentro de. Del se refiere a algo que está externo. Cuando Dios salva, lo salva de sus pecados, no lo salva en sus pecados. Esas pequeñas proposiciones cambian totalmente el significado de toda la frase. Bien, en el proceso dicen que tú eres salvo en tus pecados, o sea, viviendo en pecado. La Biblia dice que tú eres salvo de tus pecados. Muy diferente. Esto queda una falsa esperanza y es un peligro gravísimo. La gente no se siente urgida a abandonar su pecado porque pues está en el proceso, está en la lucha interminable, siempre perdida. La lucha de la ignominia y la vergüenza espiritual, donde Dios no es glorificado, sino que el mundo se burla más bien de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Segundo peligro, inaugura una nueva categoría de cristianismo, los cristianos carnales. Tema que abordaremos posteriormente, por cierto, también. Pues sí, porque al haber cristianos que siguen viviendo en pecado, pero ya son cristianos porque ya aceptaron a Cristo, pues entonces, ¿cómo les llamamos? Bueno, pues entonces vamos a llamarles cristianos carnales. Llamar a una persona cristiano carnal es como decirle los verdaderos mentirosos o los honrados ladrones. Suena hasta chusco, ¿verdad? Bueno, es lo que quieren decir. Cristianos carnales, por favor, ¿dónde vieron eso? Tercer peligro, desvirtúa el evangelio que es poder de Dios para salvación, pues lo que ven los gentiles es gente hipócrita, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona cree que está en un proceso de salvación, el testimonio que da hacia afuera, hacia la gente que no conoce la Escritura, es el testimonio de gente hipócrita, que lamentablemente cada vez más son las personas que no quieren acercarse a Dios,
porque dicen, para ser así como ellos, mejor así me quedo. Y tristemente, muchas veces tienen razón. Tengo que reconocer que tristemente muchas veces tienen razón en lo que están diciendo. Como cuarto peligro, que es consecuencia del tercero, cierra las puertas del reino de Dios a quienes son testigos del mal proceder de los así llamados cristianos. Mucha gente no quiere saber de Dios solamente por el testimonio de los que viven en su proceso. Por el testimonio que dan estas personas, muchos no quieren saber en absoluto del Evangelio. Y eso es muy triste ya en sí mismo. Es muy triste en sí mismo. Quinto peligro, provee un refugio de mentira a quienes rehúsan abandonar sus pecados, haciéndolos sentir bien en su estado actual. Vamos a leer Ezequiel 13, versículo 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Caramba, esto es lo que exactamente ocurre. Una persona, en lugar de sentirse urgida a dejar sus pecados, en lugar de estar preocupada por cuanto su vida no agrada a Dios, se siente tranquila, se siente apapachada, se siente amada por Dios, aun cuando está abiertamente rompiendo las leyes de Dios. ¿Qué hace esta doctrina? ¿Qué hacen los maestros que enseñan esta doctrina? Fortalecen las manos del impío para que no se aparte de su mal camino. ¿Cómo? Infundiéndole ánimo. No te preocupes, hermano. Estás en el proceso, estamos en la lucha. Yo también estoy en la lucha, hermano. No te preocupes. Estamos en la lucha, hermano. ¿Cómo se siente la persona? ¿Animada? ¿Fortalecida? Ah, qué bueno, ya me sentía mal. Pero qué bueno que el pastor ya me instruyó y me iluminó y me dijo que no estoy tan mal, pues que todos los cristianos son así, que todos caemos, que Dios sabe que somos carne, que Dios sabe que somos débiles, que por eso Cristo murió y que tenemos abogado con el Padre y le vacían todos los textos de no hay justo ni aun uno, no hay hombre que no peque, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen entonces? Le infunden ánimo a la persona que estaba, por haber leído a lo mejor un texto de la Biblia o haber escuchado alguna predicación, se sentía mal. Dios la metió en una convicción de pecado y lo que estas personas hacen es quitar la convicción de pecado, robarles aquello que Dios implantó en sus vidas para que dejaran el pecado y dándoles ánimo para que se sientan tranquilos. Ay de ellos porque tienen las manos llenas de sangre y darán cuentas de todas aquellas almas a las cuales tropezaron por no haberles predicado el Evangelio tal como era. Por último, sexto peligro, quita en el hombre la urgencia de abandonar sus pecados, guiándolo a resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al hombre, pero cuando éste rehúsa hacer caso a las influencias que él da, hay un tiempo. Vamos a leer Génesis 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El evangelio del proceso elimina completamente la contención que Dios tiene para con el ser humano. Es decir, no lo aparta del mal, sino que lo hace permanecer en el mismo camino de perdición en el cual va bajando, 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 hasta que se pierde completamente. Tenga usted mucho cuidado. Tenga usted mucho cuidado, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y han predicado un evangelio distinto. No que haya otro, sino que algunos pervierten el evangelio de Cristo, pervierten la escritura, la tuercen para su propia perdición como otros textos, para justificarse a sí mismos y para sentirse bien cuando debieran estar clamando a Dios por sus propios pecados. Le invito a que cierre sus ojos un momento y que meditemos brevemente en esta instrucción. No es difícil que muchos de los presentes hayan sido ya víctimas de estas enseñanzas, de falsos maestros que pretenden utilizar la Biblia para justificar el pecado en los hombres. No es difícil para nada. No dudo que muchos de los que escuchen esta predicación
ahorita mismo puedan estar aborreciendo a un servidor, o tachando como locos o como tontería las enseñanzas que se están dando. No podrás decir que no se te avisó. No podrás decir que no se te advirtió, que no hubo un profeta que te hablara y que te dijese el peligro que estaba por venir, que no hubo atalaya que te hablase y te dijese lo que estaba mal. ¿Cuánta gente de esta manera es engañada creyendo que es cristiana y no lo es? ¿Cuánta gente de esta manera es guiada hacia las tinieblas cuando están buscando la luz? Qué triste será encontrar personas que pensaban que eran trigo y realmente no eran trigo. Qué triste será encontrar personas que en el día del juicio digan: Señor, en tu nombre comimos y bebimos, predicamos, echamos fuera demonios. Y el Señor les diga: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh Jehová, mira, porque se dice tu pueblo. Mira, porque quiere dormir. Oh Jehová, mira, porque crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Oh Jehová, mira, porque se dice en tu pueblo y no caminan en tu verdad. Oh Jehová, mira, el que se dice tu pueblo. Mira, porque quiere dormir. Oh Jehová, mira, porque crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Oh Jehová, mira, porque se dice en tu pueblo y no caminan en tu verdad, tu verdad. ¿Acaso yo he de recoger uvas de los espinos? ¿Y por qué tener que esperar por una higuera que no da frutos? O higos de los abrojos. Córtala. ¿Acaso yo he de recoger uvas de los espinos? ¿Y por qué tener que esperar por una higuera que no da frutos? O higos de los abrojos. Córtala.
Todos seremos probados por nuestros frutos. Cada uno seremos probados no por nuestras palabras, no por lo que dijimos creer, sino por los frutos, por los hechos en nuestras vidas. Cuando el diablo viene a tentarte y no estás dispuesto a negarte, cuando ves un necesitado, pasas de largo sin mirar. Dudo que Cristo viva en tu corazón. Y cuando al final te llame, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón. No, no te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos. La paciencia, la benignidad, el amor y la verdad. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya su cruz. No, no te engañes, pídele perdón. No, no te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos. La paciencia, la benignidad, el amor y la verdad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya su cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. No, no te engañes, pídele perdón. No, no te engañes,
cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Dios te llama el día de hoy para que pongas a prueba tu cristianismo por tus hechos, aún para que pruebes el evangelio que has recibido, por ver si no es una sustitución barata, un pobre sustituto de aquel que realmente tiene poder para liberar las vidas de aquellos a los que les es predicado y lo obedecen. Señor, que tu Espíritu contienda, Dios mío, con aquellos que abrazan falsos evangelios. Que tu Espíritu contienda con aquellos, Señor, que han tomado tu santo nombre en sus bocas y utilizando tu bendita palabra, enseñan a la gente, Dios, a vivir en sus pecados, en lugar de guiarlos a la santidad y a la justicia propias de todo cristiano, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día, porque escudo y adarga es tu verdad, Señor. Porque mucha paz hay para los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice con tu palabra a cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor, te ruego. En el nombre de Jesús. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Es todo por este día. Dios le bendiga, lleve la palabra en su corazón, medítela. El siguiente domingo estaremos tratando otro tema más acerca de los falsos evangelios. Le invitamos a que esté con nosotros, a que no falte. Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes.